mayordomos de reyes o de hombres que tenían en abundancia. El trabajo de este mayordomo era encargarse de los bienes de tal amo o de tal señor. Y no solo de que todo estuviera bien, sino de que tuviera buenas ganancias. De eso se tenía que encargar un mayordomo. En el contexto de este tiempo, podríamos decir que es un administrador de alguna empresa, de algún millonario, y tiene que procurar que esa empresa rinda ganancias. Vamos a ver de qué se trata en este día. Lucas 12:47 dice así: aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Como dijimos antes, el mayordomo era un siervo o un esclavo de tal señor, de quien estaba administrando bienes. Dice claramente la palabra de Dios: aquel siervo que conoció la voluntad de su señor, aquel que sabía que era lo que tenía que hacer por su amo, por su señor, y no lo hizo, será castigado mucho. Pero, ¿será que solo aquel a quien se le da mucho se le castigará? Lucas 12, del 35 al 37, dice así: esté ceñido vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Vemos que se trata otra vez de parábolas. Nuestro Señor Jesús no solo le hablaba a sus discípulos directamente, sino que los que escuchaban estos mensajes eran sus discípulos, los más cercanos, y siempre una gran multitud. Entonces, nuestro Señor Jesús le dice a sus discípulos que ellos deberían estar siempre preparados. Estén ceñidos siempre vuestros lomos, estén siempre preparados. Sus lámparas estén siempre encendidas. Cuando vamos a lo que es la palabra de Dios, vemos que una lámpara en el sentido espiritual es exactamente la palabra de Dios. Estén listos siempre y bien preparados en lo que es la palabra de Dios. Eso deberían ser los discípulos. Porque de esa manera deberían esperar que su Señor regresase de las bodas, para que cuando llame se le pueda abrir al Señor. En esta parábola vemos a nuestro Señor Jesús preparándose para irse al cielo. A según ya no faltaba mucho para que nuestro Señor Jesús sea sacrificado para nuestro beneficio y de todas las generaciones, aún los que fueron antes de él. Pero intentaba de que se prepararan cabalmente sus discípulos en ese tiempo y por todas las generaciones mientras dure esta tierra. Entonces nuestro Señor Jesús era aquel hombre o aquel señor quien se iba
pero da la garantía de que va a volver. Así es que los discípulos, empezando por los discípulos, luego apóstoles, y de generación en generación hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús, debemos estar siempre preparados. Debemos ser conocedores de la palabra de Dios y los que viven la palabra de Dios. Precepto y ejemplo. Y esas son las personas que estarán listos para recibir al Señor. En esta parábola tenían que estar ceñidos y ardiendo sus lámparas. No dormidos, no ignorantes, tampoco incrédulos, sino que deberían ser personas preparadas para que cuando venga, para que cuando regrese el Señor de las bodas, le puedan abrir. Y dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces dice nuestro Señor Jesús, aquel que es un candidato del reino de Dios, aquel que es un discípulo de Cristo Jesús, aquel que es un hijo de Dios, aquel que es un cristiano, debe estar siempre preparado, con el conocimiento y también poniendo por obra el conocimiento que tiene. De esa manera estará preparado cuando venga el Señor, nuestro Señor Jesús, por segunda vez. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesús? Dichoso, bienaventurado, feliz, aquel siervo a quien cuando llegue su Señor lo encuentre preparado y haciendo de la manera que se ha dicho. Ceñidos sus lomos y con sus lámparas ardiendo, preparados para recibir a su Señor. Entonces dice que es una dicha, es una felicidad, porque aquel siervo o aquellos siervos a quien ese Señor los encontrara haciendo de esa manera, el mismo Señor les daría la oportunidad que ellos se sentaran a la mesa y Él les serviría. Cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿qué es lo que estamos predicando? Podríamos usar ejemplos comunes, pero cuando vamos a la Biblia, incluso nuestro Señor Jesús usaba una parábola diciendo que ¿a dónde podías encontrar a un señor que cuando viniera su siervo de trabajar en el campo, le iba a decir, ¿sabes qué? Ya vienes cansado, siéntate, te voy a servir para que comas y luego descansas? ¿A dónde se iba a encontrar a un señor así? Sino que se iba a encontrar todo lo contrario. Aquel señor que iba a decir, ya llegaste, prepárame de comer, sírveme hasta que yo me sacie y luego verás qué haces tú para ti mismo o para tu propio beneficio. Pero en esta parábola vemos a nuestro Señor Jesús que es el Señor. Vendrá y a todo aquel que haya preparado, a todo aquel que haya esperándole, Él mismo lo sentará a la mesa y le servirá. Eso es lo que dice esta parábola. Lucas 12:38 dice así: y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos. Así es que dice claramente nuestro Señor Jesús:
No se sabe a qué hora exactamente va a venir aquel Señor. Pueda que venga a la segunda vigilia, que según en el contexto de ese tiempo era de las 9 de la noche a las 12 de la noche. Así es que si viniera de las 9 a las 12 de la noche, eso no importa porque el siervo está preparado. Y si viniera a la tercera vigilia, que en el contexto de ese tiempo sería de las 12 de la noche a las 3 de la mañana, ¿eso qué importa? Porque el siervo está preparado. Así es que nadie sabe la hora y el día. Nadie tiene fecha exacta de cuándo vendrá el Señor. Pero el Señor nos invita a estar preparados. Pueda que venga a las 6 de la tarde. Pueda que venga a las 9 de la noche. Puede que venga a las 12 de la noche. Pueda que venga a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, etc. Pero los siervos del Señor tenemos que estar preparados, hermano, hermana que estás escuchando. Eso quiere decirnos que en ningún momento podemos darle la oportunidad al tentador que nos domine con sus tentaciones y participar en el pecado. No se puede. Lo primero que debemos pensar es de que la salvación se puede perder de dos maneras. Primero, pueda que el mismo día que decides tomarte vacaciones de ser un cristiano, de vivir una vida espiritual, te mueras, te pierdes. O que venga nuestro Señor Jesús y estés viviendo todavía y andas de vacaciones espirituales, de igual manera te pierdes. Así es que es una advertencia para nuestra vida, especialmente para nosotros los cristianos, las cristianas, y para ti, amigo, amiga que estás escuchando, para que te prepares y recibas la salvación de Dios que hoy quiere darte. Lucas 12 del 41 al 43 dice así: Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? O sea, como siempre, no solo eran los discípulos, los 12 o los 70, como registra la Biblia, sino que escuchaba una multitud aparte de los discípulos, los más cercanos a nuestro Señor Jesús. Entonces Pedro le dice: Señor, ¿esta parábola incluye a la multitud o lo has dicho solo por nosotros? Entonces le pregunta Pedro: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y el Señor le respondió: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo halle haciendo así. Entonces Pedro le pregunta a nuestro Señor Jesús: esta parábola, este mensaje, ¿solo nos involucra a nosotros o a toda la multitud? Nuestro Señor Jesús le responde de esta manera: ¿quién es aquel mayordomo fiel? Palabra clave: fiel. No solo mayordomo, mayordomo fiel. ¿Quién es aquel mayordomo fiel y prudente? Fiel y prudente, al cual su Señor pondrá o pone sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Cuando miramos a una persona con un cargo así físicamente, este señor le dice o les dice: a ustedes los estoy poniendo a cargo sobre mi casa.
Ustedes son los encargados de dar este alimento, esta comida, a tiempo. Quizá no sepamos a exactitud en tiempos de nuestro Señor Jesús y antes, a qué horas comían físicamente. Pero el tema central es lo espiritual. El alimento que nuestro Señor Jesús espera que sus siervos estén dando ahora de comer y de beber es la palabra de Dios, el evangelio de salvación. Así es que, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a quien nuestro Señor Jesús está poniendo hoy a cargo de su iglesia, a cargo de su pueblo, a cargo de las ovejas que andan discariadas? ¿Quién es? Dichoso, dice nuestro Señor Jesús. Bienaventurado, feliz, aquel que cuando su Señor vuelva, lo encuentra haciendo de esa manera. Podríamos decir que la iglesia es la escuela en donde entramos todos los que aceptamos voluntariamente la salvación de Dios. Ahí nos preparamos para que luego podamos tomar ese alimento espiritual y lo estemos llevando a toda persona hasta donde pueda llegar nuestra voz y dar de comer al que tiene hambre y sed de justicia. Esos son los siervos fieles y prudentes. Aquellos que están dando el mensaje que debe ser predicado desde los tiempos de nuestro Señor Jesús, de generación en generación hasta ahora. ¿Quién es o quién son esos siervos y esas siervas fieles que están dando de comer el alimento espiritual a todos los que lo necesitan? Son a esas personas, a esos siervos, a esas siervas fieles a quien nuestro Señor los invitará a sentarse en su segunda venida y a servirles Él mismo. Lucas 12, del 44 al 46, dice así: En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Cuando dice en verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, a los conocedores de la palabra de Dios nos hace un eco de lo que es el Génesis, la vida de José, el esclavo vendido por sus hermanos a Egipto, en casa de Potifar. No podríamos creer que un hombre así como Potifar, llegando a quien se ha vendido, lo ponga a cargo sobre todos sus bienes, sobre todo su casa, sino que en lo poco tuvo que haber sido fiel para que sobre lo mucho se le ponga. Con eso Dios quiere decirnos en este tiempo que si no podemos ser fieles ahora en este tiempo en que estamos viviendo, ¿cómo será posible que vamos a poder vivir en la Nueva Jerusalén con fidelidad a Dios? ¿Cómo será posible? Entonces dice que aquel siervo a quien el Señor encuentre dando la ración de alimento a su casa, lo pondrá sobre todos sus bienes. Seremos herederos del reino de Dios, de la Nueva Jerusalén, la ciudad santa. Mas si aquel siervo dijere en su corazón:
Mi señor tardará en venir y comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Y Mateo, refiriéndose a este mismo tema, dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos que hay una dicha, hay una felicidad, hay una bienaventuranza, pero solo para aquellos que cuando su Señor regrese, esté ceñido sus lomos, sus lámparas ardiendo y dando esa porción de alimento a su tiempo a aquellos que lo necesitan. Pero si no fuera de esa manera, y aquel siervo, o sea, hoy podemos decir, a todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús como la salvación de Dios. Y ya vamos a ver más adelante una explicación más clara en lo que es la parábola también de los talentos. Dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, o sea, me aconsejo a mí mismo, yo sé cuál es la voluntad del Señor. Yo no sé la hora, no sé el día, no sé fecha. Simplemente hay señales. Y aunque miro las señales cumpliéndose, pero digo, ¿eso qué importa? El Señor tardará en venir. Entonces, este siervo se aconseja a sí mismo. El Señor tarda en venir. Y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Vemos que las descripciones que se usan en la Biblia, como los pensamientos de aquel siervo que piensa que su Señor se tarda en venir, son descripciones mundanales. ¿Quién son los que golpean? Los mundanos. ¿Quién son los que se dedican a las bebidas, al licor, etcétera? Son los mundanos. A embriagarse y a banquetear. Son los mundanos, no los cristianos. Pero tristemente, muchos de nosotros hemos aceptado la salvación de Dios en Cristo Jesús. Pero no hemos tomado esa responsabilidad de ceñir los lomos, de prepararnos, de tener nuestra lámpara ardiente, el conocimiento de la palabra de Dios, para dar de comer a los criados, que vienen siendo todo aquel que necesite esa porción de alimento espiritual. Todo aquel que tiene hambre y sed de justicia. ¿Qué hará el Señor con este siervo o con estos siervos, estos cristianos? El Señor vendrá a la hora que este siervo no lo espera. Y lo castigará duramente. Y lo pondrá con los infieles. Y dice Mateo, su parte será con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando vamos al Apocalipsis encontramos de que ningún hipócrita heredará el reino de Dios. Así es que, para ser más claros, cuando viene este Señor que es nuestro Señor Jesús y encuentra a estos siervos que se han deleitado en el mundo, que quieren ser salvos pero sin dejar el mundo atrás, y su comportamiento es mundano, el Señor le pondrá su parte con los que se queman en el fuego del infierno y son destruidos completamente.
Es duro, pero tristemente esa es la realidad. Así es que, ¿qué vamos a hacer? Si no estamos cumpliendo con nuestra parte. O es el día que podemos rogar a Dios por el perdón de ese pecado, de no cumplir con el Señor, de no estar preparados, porque todavía hay tiempo para prepararnos, de no tener el conocimiento suficiente, porque todavía se puede. Pero hoy, todos los que son adventistas del séptimo día sabrán que de perdido aquí en Belice, pero estoy seguro que en donde quiera, la iglesia adventista del séptimo día te da una Biblia inmediatamente después que te bautizas. Hay servicio en la iglesia el día sábado, el domingo en la noche, el miércoles en la noche, pero tristemente llegan tales personas, quieren la salvación, pero no quieren leer la Biblia, no quieren ir el sábado a la iglesia, van de vez en cuando, hoy sí, el otro no, a su manera. Los domingos por la noche cuando quieren, los miércoles en la noche cuando quieren. No se están preparando, no dan el primer paso para que Dios haga lo demás por ellos. Y tristemente, de esa manera, su parte será con los infieles o los hipócritas. Y como repito, no estamos aquí para juzgar ni condenar a ninguno. Estamos aquí para hablar lo que es la realidad, para que el que escuche hoy se quiera preparar. ¿Qué estamos hablando en el mundo? ¿Cuál es nuestro testimonio? Si estamos hablando locuras, chistes torpes, como dice Pablo, estamos en grave peligro. No debemos perder la oportunidad ni de segundos para compartir el mensaje de salvación a donde quiera que vayamos. Quizá ahora en este tiempo diga alguno, pero ¿no me puedo divertir? ¿No puedo ir acá? ¿No puedo ir allá? Pensando en sí mismo. Déjame decirte que si te niegas a ti mismo, no vas a pensar en eso. Pero cuando venga la recompensa, te darás cuenta que será mejor que los deleites de este mundo. Eso está garantizado. Así es que nuestro Señor Jesús en este día nos invita a que seamos el mayordomo fiel y prudente, a quien nuestro Señor Jesús nos ha encargado su palabra, el Evangelio de salvación, para dar de comer a todo aquel que tenga hambre y sed de justicia. Lucas 12, del 47 al 48, dice así: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquel siervo, aquel cristiano, que conoció la voluntad de su Señor y no lo hizo, será azotado mucho, recibirá muchos azotes. Este es aquel siervo que conoció la voluntad de su Señor. Pero no olvidemos que estamos hablando de siervos. Eso quiere dar a entender que esto involucra especialmente a los cristianos. Pero como dije antes, también es para que tú, amigo, amiga que estás escuchando, te prepares, aceptes la salvación y te portes como un mayordomo fiel y prudente. Así es que aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor y no se preparó, recibirá muchos azotes. Conoció la voluntad de su Señor y se negó a hacerlo.
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pongamos mucha atención. Muchas personas han llegado a esa conclusión. Podríamos decir, se han aconsejado a ellos mismos. Pero ahí está el pastor, ahí están los ancianos, ahí están los diáconos. Ellos son los principales líderes. Es de ellos de quien Dios espera lo que es la palabra, el entendimiento, el vivir la palabra y predicarlo. Pero vemos claramente de que aquel que entendió la voluntad de su Señor y no lo hizo, será azotado mucho. Pero luego está aquel que sin conocerla, o sea, sin conocer la voluntad de su Señor, hizo cosas dignas de azotes. O sea, hizo cosas dignos de castigo. Será castigado. No será castigado de igual manera que los otros, a quienes sí entendieron la voluntad de su Señor. O sea, cuando nosotros empezamos a ver lo que es, podríamos decir, la iglesia, vemos al pastor es más alto, vemos al anciano un poquito más bajo, al diácono un poquito más bajo, etc. No quiero dar a entender de que para Dios es así, pero en responsabilidad. Entonces podríamos decir, Dios castigará al pastor si no hace la voluntad de Dios como le corresponde. Al anciano si no hace la voluntad de Dios como le corresponde. Al diácono y aún al laico si no hace la voluntad del Señor como le corresponde. Así es que al que entendió más, se le dará más azotes. Al que entendió menos, se le dará menos. Pero ninguno se quedará sin castigo. Así es que no pensemos, yo solo vengo a la iglesia nomás y nada más, solo eso. Tengamos mucho cuidado, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Dios nos ha dado mucho, mucho nos demandará. O sea, quizá cuando salimos en ciertos lugares, o sea, aunque tal vez sea un predicador, un laico, lo que sea, pero predico el mensaje de salvación. Pero hoy no estoy saliendo a predicar el mensaje, simplemente estoy yendo a hacer alguna diligencia. Y porque estoy yendo a hacer alguna diligencia y no exactamente a predicar el evangelio de salvación, entonces, ¿será que puedo ponerme a hablar locuras y cosas sin sentido? Para nada, eso no es así. Un siervo de Dios en todo tiempo tendrá como prioridad la voluntad de Dios. Así es que, mientras más conocimiento tengamos, y no hay ninguno que pueda decir, pues, yo voy a tratar de no conocer y ha sido bautizado. Porque ya vamos a ver lo que nos enseña también nuestro Señor Jesús por medio de los talentos. Entonces, al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Y el que más culpable sea, más azotado será. Y al que mucho se le confió, mucho más se le pedirá. O sea, dice mucho más. Y luego pensaríamos, ¿será que Dios me va a pedir más de lo que yo sea capaz de hacer?
Vamos a ver la parábola de los talentos. Mateo 25, del 14 al 18, dice así: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Primero, cuando se trata de talentos, talento es esto: la plata que había en un talento pesaba aproximadamente 34 kilogramos. Y esto, de acuerdo con la escala de sueldo que recibía un trabajador corriente, correspondía alrededor de 20 años de pago. Los talentos representan dones especiales del espíritu, como también los naturales. A cada uno de nosotros tiene una obra que hacer para Dios. Aunque hayan diversos grados de responsabilidades, ninguna persona está totalmente exenta de llevar responsabilidades conforme a su capacidad. Sin duda, el Señor no confió a sus siervos más de lo que pensaba que podrían manejar. Entonces, primero, los talentos son facultades que Dios da al ser humano. Pero en primer lugar, Dios lo da. Así es que podemos decir, Dios nos ofrece capacidad para que vayamos y anunciemos el mensaje de salvación. Pero todo empieza con lo que es aceptar la salvación de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros aceptamos la salvación de Dios en Cristo Jesús, es cuando Dios nos ofrece y nosotros tomamos voluntariamente. En esta parábola podemos ver a 3 siervos, que es característica de 3 clases de cristianos que pueden existir. A uno se le dio 5. Y dice que cuando ese uno recibió 5, inmediatamente lo puso a trabajar. Negoció con ello. Al que se le dio 2, de igual manera, inmediatamente lo puso a trabajar, a negociar con ello. Pero al que se le dio solo 1, dice que fue, cavó en tierra y lo escondió. Según se entiende que en el pasado, de perdido antes de nuestro Señor Jesús, muchas personas tenían costumbre de usar la tierra como su banco o su caja fuerte. Ahí escondían sus bienes o sus riquezas. Entonces eso fue lo que hizo el tercer siervo. Vemos que el Señor les da. Querido hermano, querida hermana, amigo, amiga. En primer lugar, no hay que pensar que nosotros somos capaces. Y por mucho que podamos hacer, jamás nuestro corazón debe llenarse de orgullo por lo que somos capaces de hacer. Porque hemos recibido. Y según como explicamos lo que era el talento, que era peso de plata, a según 34 kilogramos.
Y de las personas que tenían un mínimo sueldo, era un pago como de 20 años. A uno se les da 5, si lo multiplicamos por 20, nos da 100 años de trabajo. No queremos dar a entender que exactamente así sea, sino que lo que deseamos que nuestros ojos espirituales puedan mirar es de que era imposible que el de 5, el de 2 y el de 1 lograran una cantidad de una cantidad así de fuerte. En primer lugar, recordemos que los más cercanos a nuestro Señor Jesús eran hombres pescadores, eran pobres, no tenían nada. Y cuando vamos a ver lo que son las facultades para la obra de Dios, podríamos decir lo que son los dones del Espíritu. Cualquiera persona que sea capaz en lo que son de ejercer algún don del Espíritu, no es porque él puede, no es porque él sea bueno, no es porque él lo merezca, sino porque el Señor se lo ha dado. Pero otra vez repito, es como que venga el Señor y nos diga, mira, aquí están 5 talentos, tú ya sabes qué tienes que hacer con ellos. A otro, aquí hay 2, tú ya sabes qué hacer con ellos. A otro, aquí hay 1, tú ya sabes qué hacer con ellos. El Señor se va. El Señor se va porque confía en sus siervos. Así es que no vemos a ninguno al que se le está obligando a recibir lo que el Señor está ofreciendo. Así es que para todos los que buscan excusa o pretexto para no hacer nada, desde que aceptamos a Cristo Jesús como la salvación de Dios, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya estamos aceptando los dones, las facultades de Dios para nuestra vida como cristianos. ¿Y qué debemos hacer? ¿Esconderlos? ¿Taparlos? ¿Olvidarlos? ¿Eso debemos hacer? Para nada. Y como vemos, no hay ninguna persona que haya aceptado la salvación de Dios que vaya a la iglesia y sea considerado de parte de Dios como un inútil, que no es capaz de hacer nada. No. Vemos que Dios le da a cada persona conforme a sus capacidades. Si no haces conforme a lo que Dios te ha capacitado, ese ya es culpa tuya, no es culpa de Dios. Mateo 25, del 19 al 30, dice así. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Si había alguno que hoy está escuchando y decía, seguramente el Señor se tardará en venir, o quizá hasta ni venga. Vemos que en esta parábola nos deja en claro que así como el Señor se va, así el Señor vuelve. Así es que nos quiere decir de igual manera, no pienses que el Señor no va a venir. Ciertamente, así como se ha ido, así volverá, como testificaban los ángeles en Hechos de los Apóstoles, a los discípulos, luego apóstoles. Así es que hay que tener por cierto, en primer lugar, si estamos preocupados porque realmente nuestro Señor volverá,
entonces estaremos preocupados de usar las facultades que Dios nos ha dado para edificar el reino de Dios. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Como vemos, el que recibió 5, inmediatamente empezó a trabajar con esos 5. Y no dejó de trabajar hasta multiplicarlo a lo doble. Ya era doble. Ese es un siervo que ama a su señor. Ciertamente el Señor volvió. Cuando lo vemos en lo que es el hecho de una historia real, vemos a aquel siervo que se fue, le encargó esta cantidad a uno, otra cantidad al otro, otra cantidad al otro de dinero. Ahora ha regresado el Señor y envía a llamar a estos siervos: vengan, vamos a ajustar cuentas, a ver cómo nos toca. Entonces dice que viene el que recibió 5 talentos alegre, feliz, dichoso. ¿Quién no se siente feliz cuando hace algo bueno? Incluso en lo que es el sentido común. ¿Quién no se siente feliz cuando hace algo bueno? Solo en la historia de un rey mortal, un hombre es feliz cuando sabe que ha hecho algo bueno o de perdido la voluntad de su Señor. Y cuánto más nosotros, que nuestro Padre es el Todopoderoso y nuestro Señor Jesús. Señor, 5 me diste, pero mira, aquí hay otros 5, ahora son 10. Y el Señor también fue feliz y le dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No solo era la felicidad de que esto me diste, ya te traigo lo doble y me puse bien con el rey. No, concerniente a nuestra salvación, a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesús es: soy feliz, Señor, porque supe invertir los talentos que me diste. Soy feliz, Señor, porque usé las facultades que pusiste en mí. Y mira, esta es la ganancia que hay. Esta es mi vida. Y todos estos son aquellos a quienes les he dado de comer el evangelio de salvación, el alimento espiritual. Y el Señor feliz nos invitará: ven, entra, disfruta con tu Señor. Como leímos antes, el Señor los sentará a la mesa y Él les servirá. Llegó también el que había recibido 2 talentos. Dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora le toca dar cuentas al que recibió 2. Él también viene muy feliz y se presenta delante de su Señor y le dice: mira, Señor, esta es la cantidad que me diste, 2, pero aquí tienes 4. Ahora es lo doble. El siervo es feliz y el Señor también. Le dice igual que al primero: bien hecho, mi buen siervo fiel.
En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En las cosas injustas de este mundo me fuiste fiel. Ahora ven, entra a heredar el reino que he preparado para ti y todos los que han querido ser fieles. Hermano, hermana que estás escuchando, amigo, amiga. Yo quiero escuchar esas palabras de Dios hacia mí. Por eso no me detengo. Sé que hay mucho que aprender. Pero conforme a mis empeños y mi voluntad en manos de Dios, voy a aprender más. Ahora solo soy un humilde laico que predica el mensaje de salvación. Y si hay algo que alguno entiende mejor que yo, eso está muy bien. Pero yo voy a cumplir con la parte que me corresponde. Porque cuando yo me presente delante de nuestro Señor, yo quiero decirle, Señor, esta facultad me diste. Y mira, con esta facultad se produjo esta cosecha de almas. Así quiero presentarme delante de mi Señor. Porque yo quiero que Él me diga, bien hecho, mi buen siervo fiel. En las cosas pasajeras, en las vanidades de este mundo, ¿me fuiste fiel? Ahora en lo mucho te pondré. Entra a disfrutar el reino que he preparado para que disfruten las personas como tú. Esas son las palabras que espero escuchar de mi Señor. Y por eso mi voluntad lo he puesto en manos de nuestro Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas a donde no sembraste y recoges a donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. En primer lugar, quizá refiriéndose a la historia real, a la vida real, pudo ser que el testimonio de este siervo fuera verdad, fuera una realidad. Pero a lo que es el sentido espiritual, ¿será que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, realmente es así? ¿Es un hombre duro? ¿Ciega a donde no sembró? ¿Recoge a donde no esparció? ¿Será que realmente así es nuestro Señor Jesús? Para nada, no es así, amigo, amiga que estás escuchando. En primer lugar, ¿cómo Dios iba a esperar, cómo Cristo Jesús iba a esperar que yo dé fruto para su reino si ni siquiera me ha dado vida? No he nacido en este mundo. Lo primero que Dios le da a una persona es la vida. Luego le da la salud. Luego le da la salvación. Y luego le encarga su deber o su responsabilidad. Entonces, pueda que los hombres de esta tierra sí sean así. Sean hombres duros. Sean de aquellos que desean desean cosechar en donde no han sembrado y juntar en donde no han esparcido. Pero cuando regresamos hacia atrás vemos que el talento lo dio Dios. En esta parábola, el talento lo dio Dios. Así es que la facultad Dios lo da para que podamos obrar. Si hubiéramos visto que de la nada el Señor estuviera exigiendo, entonces sí. No siembra y quiere cosechar. No esparce y quiere juntar. Pero no es así. El talento ya lo había dado el Señor. Y esperaba de ese mayordomo fidelidad y prudencia. Pero vamos a ver qué sucede. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego a donde no sembré y que recojo a donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Así es que, aunque Dios no fuera, y no es, sabemos que no es, así como decía este hombre de la parábola. Y si nuestro Señor Jesús usa esta parábola, es porque hay muchos cristianos, repito, que tienen un pensamiento como el de este hombre que recibió un talento. El Señor exige más de lo que yo puedo dar. Primero, el primer error de este hombre que recibió un talento fue que consideró a su Señor de manera equivocada. Pero vemos que el Señor no argumenta nada, sino que, como dice en otra parte de la Biblia, por tus palabras serás juzgado, por tus palabras serás justificado o condenado. Así es que dice el Señor de esta parábola, bueno, está bien. Con lo que tú has testificado, con lo que tú has hablado, dejas en claro que eres un siervo malo y negligente. Porque según tu testimonio, yo soy un hombre que no siembro y deseo cosechar, que no esparzo y deseo juntar. Entonces, si tú dices que así soy, ¿por qué no hiciste conforme a lo que debiste haber hecho? Invertido, sembrar para cosechar. ¿Por qué no lo hiciste así? Entonces, no importa cuántos pretextos te busques para justificarte delante de Dios en el día de juicio o en el día que te toque que dar cuentas a Dios, no podrás ser justificado. Este hombre decía, Señor, yo te conozco, pero al final no lo conocía. De perdido al contexto, a lo que se refiere ahora y en el día de presentarnos delante de Dios. Porque nuestro Dios no es un hombre duro, no es un hombre severo. No busca en donde Él no ha dado. No busca cosechar de lo que no ha sembrado. No busca juntar de lo que no ha esparcido. Entonces le dice el Señor, siervo malo y negligente. En el principio vemos que la bienaventuranza, la felicidad, la dicha, está en el siervo fiel y prudente. Pero tristemente la desgracia está en aquel siervo que es malo y negligente. Tú sabías, le dice el Señor, por lo que has testificado. ¿Y por qué no hiciste conforme a lo que sabías que tenías que hacer? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Aplicándolo al contexto de este tiempo, las facultades que Dios nos ha dado, lo debemos dar a la iglesia para que el nombre de Dios sea glorificado. Lo debemos dar a los públicos para que el nombre de Dios sea glorificado. Lo debemos de dar a Dios. Nuestra voluntad poner en sus manos para que de esa manera estemos siempre ceñidos con nuestras lámparas ardiendo, haciendo la voluntad de nuestro Señor mientras esperamos que Él vuelva. Tristemente, este siervo que recibió un talento no lo hizo. Entonces dice el Señor, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Una vez más explico. Aunque esta parábola
en lo que era una historia real, se trataba de dinero y de siervos. El reino de Dios no se trata de dinero. Así es que cuando dice, quítale lo que éste tiene y dale al otro, al que tiene más. Porque al que tiene más, más se le dará. O sea, si eres fiel a Dios, más se te dará en conocimiento y en capacidad de parte de Dios. No es como muchos interpretan, de que cuando eres pobre, Dios te va a quitar aún lo poco que tienes y se lo va a dar al que es rico para que él se haga más rico. Eso no es así. En el sentido espiritual, Dios le dará más a los que saben invertir esas facultades que Dios le da. Dios aumentará en saber a los que de Él buscan sabiduría. Y no solo lo buscan, sino también lo dan en donde quiera que van, para que Dios sea glorificado. Al que más tiene, al que más se acerca a Dios, más recibirá para gloria del nombre de Dios. Porque de eso se trata, de que todo lo que haya en mi vida sea para gloria de Dios. No olvidemos que se trata de mayordomos, y especialmente mayordomos del Evangelio de Salvación. Pero no quiero dar a entender que solo de eso se trata la vida de un cristiano, porque no es así. No solo es predicar la palabra, no solo es vivir la palabra, no solo es ser un ejemplo para los demás con lo que es nuestro físico, sino también dar limosnas, dar al que más necesita, siempre que Dios nos haya dado lo suficiente para poder hacerlo. Pero empezando por el amor a Dios. Porque si no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo conocer la voluntad de Dios? Por medio de la Biblia. Y tristemente, así vino a ser el fin de este que recibió un talento. Y al siervo inútil echad en las tinieblas de fuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Al siervo inútil, al siervo que no sirve para nada, al siervo que conoció la voluntad de su Señor y no se preparó, echadlo afuera, en lo que es nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial. Dejadlo afuera del reino, dejadlo afuera de la Nueva Jerusalén. Y sabemos que no hay ninguno de los que se van a quedar afuera del reino de Dios, afuera de la Nueva Jerusalén, de los que no van a heredar la vida eterna, que se van a quedar vivos y vagando por algún lugar. Para nada. Solo son dos cosas, dos recompensas: el reino de Dios o el fuego del infierno. Y en este día Dios no desea el fuego del infierno para ninguno. Y como hemos dicho antes, este mensaje es especialmente para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que ya hemos aceptado la salvación de Dios. Pero también es para que tú, amigo, amiga que estás escuchando, te prepares. Y en nuestras oraciones rogamos a Dios que pronto muchos puedan aceptar y ya entiendan la voluntad del Señor para hacerlo, para que cuando nuestro Señor Jesús vuelva a todos juntos, a mí, a ti, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando, nos diga: buen hecho, bien hecho, mi buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero una cosa más vamos a dejar en claro antes de concluir. Nunca tratemos de compararnos con ninguno, porque aquel hace tanto y yo no puedo hacer lo que él hace, me voy a frustrar o aún me voy a amargar la vida. Porque en esta parábola de los talentos vemos que uno recibió más
Otro recibió un poco menos, otro recibió un poco menos. En primer lugar, a todos se les dio, a todo cristiano se les da facultades para invertir en el reino de Dios. Pero ya queda en cada persona si dice, lo voy a ignorar, que representa al que escondió el talento o el dinero en la tierra. Así es que, de igual manera como el último mensaje que compartimos, o el mensaje anterior, en la parábola del campo, el sembrador y la semilla, vemos que unos producían al 100 la semilla que caía en buena tierra, o las semillas que caían en buena tierra. Unos producían a 100, otros a 60 y otros a 30. No todos producían lo mismo, pero todos producían. Así es que Dios no espera de que todos hagan lo mismo o todos tengan la misma cantidad de potencial, pero sí desea que todos estemos dando fruto para su reino. Así es que todo miembro de iglesia que se considera candidato para el reino de Dios tiene ese deber de hacer la voluntad de Dios. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Preparemos nuestro corazón porque nuestro Señor Jesús viene pronto. Invirtamos los dones, las facultades que Dios nos ha dado para edificar su reino y glorificar su santo nombre ahora, porque nuestra recompensa será grande en el reino de Dios. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.